Toma una respiración profunda. Deja que el día empiece a disolverse detrás de tus párpados. Acomódate. Busca la posición más cómoda y permite que tu cuerpo se entregue poco a poco al descanso. No hay nada que hacer. No hay prisa, solo escuchar. Deja que mi voz te acompañe mientras el mundo se aquieta y las puertas de los cielos comienzan a abrirse. Antes de que existieran los dioses, antes de que la palabra mito tuviera sentido, ya existía una relación silenciosa entre la naturaleza y la conciencia. No era armonía ni conflicto, era tensión viva, un equilibrio estable que sostenía todo lo que estaba por nacer. Imagina un mundo donde nada está separado. La tierra no es un escenario, es un cuerpo que siente. El cielo no es un espacio vacío, es una mente que observa. El tiempo no corre, espera. Ese es el verdadero comienzo de esta historia. Y también es el punto donde comienza la tuya. Aunque casi nadie lo note, los mitos antiguos no surgieron para entretener ni para explicar fenómenos externos. Surgieron porque el ser humano necesitaba un lenguaje para comprender fuerzas internas que no podía controlar. Gaia, Urano y Saturno no son personajes lejanos, son impulsos que siguen activos en tu forma de pensar, de amar, de temer y de decidir. Cuando escuchas estos nombres, no estás mirando hacia el pasado, estás mirando hacia una estructura profunda que sigue organizando la realidad. Incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, antes del mito, la naturaleza no era adorada ni dominada, era reconocida. El paganismo nace de esa percepción directa. La vida es sagrada porque está viva, no porque alguien la declaró así. Cada árbol, cada piedra, cada ciclo tenía un lugar en un orden, necesitaba ser impuesto. El ser humano entendía que no estaba por encima de ese orden, sino dentro de. Y cuando esa conciencia se pierde, el desequilibrio comienza a crecerle menor, como una raíz invisible bajo la tierra. Gaia representa, es el principio original, lo sostiene sin pedir permiso. La base, incluso aquello que la daña, en términos humanos. Es el instinto que te mantiene de pie aun cuando estás cansado. Es el cuerpo que sigue respirando, incluso cuando la mente quiere. Urano, en cambio, simboliza el surgimiento de la conciencia que se eleva, que quiere comprender que el puedo dominarlo todo, observar desde arriba. Y Saturno aún no ha intervenido, pero ya está presente como posibilidad. El tiempo siempre observa cuando algo comienza a excederse. El instante antes del mito es el momento en que nada ha sido roto todavía, pero todo está a punto de romperse. Es cuando el amor no conoce límites, cuando la cercanía no da espacio, cuando la expansión ignora las consecuencias. Ese instante existe en la historia de la humanidad, en la historia de la naturaleza y en tu propia vida. Cada vez que algo parece estable pero comienza a asfixiar, estás viviendo ese mismo punto ancestral. La sabiduría pagana no huía de ese momento, lo observaba con respeto, sabiendo que todo exceso convoca una corrección. Este video nace de esa observación, no para juzgar, no para idealizar el pasado, sino para recuperar una forma de mirar la vida que no fragmenta.
Cuando entiendes que la naturaleza no es muda, que responde a cada acción, empiezas a percibir señales que antes ignorabas. Cansancio, crisis, rupturas, colapsos no aparecen de la nada. Son mensajes de un equilibrio perdido y siempre llegan antes de la transformación. Si escuchas con atención, percibirás que esta historia no intenta convencerte, solo te invita a recordar algo que siempre supiste, que no estás separado de la tierra que pisas, ni del cielo que te inspira, ni del tiempo que te atraviesa. Todo comienza aquí, en este instante previo a los dioses, donde la vida aún habla sin intermediarios. Gaia no es un símbolo abstracto ni una idea poética. Gaia es experiencia directa. Es el cuerpo que habitas, el suelo que te sostiene y la memoria silenciosa de todo lo que ha vivido antes de ti. Las antiguas tradiciones paganas no veían tierra como un escenario pasivo, sino como un organismo consciente que siente el paso del tiempo, registra cada gesto y responde a cada desequilibrio. Gaia es la matriz que no elige, que no excluye, que no se defiende de inmediato. Y justamente por eso, su fuerza es tan profunda como su vulnerabilidad. Cuando observas la naturaleza sin prisa, percibes que ella no acelera para complacer a nadie. Los ciclos no se adaptan a la ansiedad humana. El día y la noche, las estaciones, el crecimiento y la decadencia siguen su propio ritmo. Gaia enseña que la estabilidad no nace del control, sino de la repetición consciente. En términos humanos, esto se manifiesta como la necesidad de enraizarse, de pertenecer, de sentir que existe un lugar donde puedes descansar sin justificar tu existencia. Esa necesidad no es debilidad, es instinto ancestral. Pero Gaia también carga con una verdad incómoda. Todo lo que sostiene, lo sostiene incluso cuando ese peso la hiere. La tierra alimenta, pero también es explotada. El cuerpo cuida, pero también es forzado más allá de sus límites. La psique protege, pero también para tensiones que no responden. En el mito, Gaia acepta a Urano sobre sí sin resistencia. En la vida real, este patrón se repite cada vez que la base permite que la expansión ignote sus límites. Y cuando eso ocurre, el colapso no es una posibilidad, es una consecuencia. Amar la naturaleza no significa idealizarla como algo dócil o perfecto. Significa reconocer que ella responde. Gaia no castiga, ajusta, no se venga, equilibra. Sequías, tormentas, agotamiento, enfermedades y mensajes morales son correcciones sistémicas. El paganismo comprendía esto profundamente. No había culpa, había responsabilidad. Cada acción humana participaba del tejido del mundo, y ese tejido siempre devolvía algo a cambio. En el plano interior, Gaia se manifiesta como el cuerpo que avisa antes de que llegase, como el cansancio que ser cuando ignoras tus propios ritmos, como la intuición te insiste cuando a mentes te recusa a huir. Honrar a Gaia no es realizar rituales, es aprender a escuchar esas señales sin despreciarlas. Es respetar el sueño, el hambre, el silencio. La paz es aceptar que con todo pededen el gran psicoso. Cuando el ser humano se desconecta de Gaia,
pierde la referencia del límite natural, todo se vuelve posible, pero nada se vuelve sostenible. La productividad sustituye el equilibrio. La ambición reemplaza al cuidado y el resultado es una civilización que avanza rápido mientras se vacía por dentro. Reconectar con Gaia no es retroceder, es recordar cómo avanzar sin destruir la base que hace posible el movimiento. Este capítulo no busca romantizar la tierra, buscas devolverte percepción más. Gaia no necesita ser elevada como una adicta, necesita ser enocida como una fuerza viva que siempre tendrá a última palabra. Y cuanto antes aprendas a escucharla, menos dolorosa será su respuesta. El vínculo entre Gaia y Urano no nace del conflicto, nace del amor sin medida. Urano ser del deseo de expansión, de lavarse, de cubrirlo todo con sentido y orden. Es el cielo que envuelve la tierra, la conciencia que despierta y empieza a observar. Al principio, ese contacto parece perfecto, nada queda fuera, nada escapa, pero ahí comienza el problema. Cuando no existe distancia, tampoco existe respiración, y lo que no respira se asfixia lentamente. Urano representa la mente que se enamora de su propia capacidad de comprender, la conciencia que, al descubrir su poder, olvida que depende de algo más profundo para sostenerse. El cielo se posa sobre la tierra de forma constante, sin permitirle espacio, sin permitirle deslumbrar y silencio. En términos humanos, este que el amo, que controla, la idea que inventa, el sistema que, para organizar y termina oprimiendo. No hay maldad consciente, hay exceso, y el exceso siempre cobra un precio. Gaia no se revela de inmediato, la naturaleza no reacciona como la mente humana espera. Ella soporta, duerme, se adapta en la vida interior. Esto se manifiesta cuando una persona tolera relaciones, rutinas o pensamientos que la desgastan, convencida de que aguantar es sinónimo de fortaleza. Pero la sabiduría pagana nunca confundió resistencia con negación. Aguantar sin límite no es virtud, es desconocimiento del propio valor. El amor que sofoca no grita, no golpea, no destruye inmediato, se instala suavemente, se justifica. Dice que es por el bien del todo. Urano no ve su propio peso porque está demasiado lejos del suelo. La mente pierde contacto con el cuerpo. Las ideas se desligan de la realidad. Y cuando eso ocurre, la vida empieza a sentirse rígida, seca, sin pulso. El cielo domina, pero ya no fecunda. Este patrón se repite una y otra vez en la historia humana. Sistemas creados para proteger irán encerrando. Creencias nacidas para orientarte minan imponiendo miedo. Amores que prometían cuidado terminan anulando. Siempre bajo la misma lógica, estar encima de todo, sin dejar espacio. Gaia nos enseña que incluso lo que nace del amor puede volverse destructivo cuando no reconoce límites. El paganismo entendía que vida, unión, distancia para seguir viva. El día necesita la noche, el verano necesita el invierno, el cuerpo da descanso, la mente da silencio. Cuando uno de estos elementos domina de forma constante, el equilibrio que rompe, y el desequilibrio no es castigo, es señal.
una advertencia de que algo esencial está siendo ignorado. Aquí se prepara el terreno para lo inevitable. Cuando la tierra ya no puede respirar, algo dentro del sistema comienza a gestarse, no como venganza, sino como corrección. El mito nos muestra que ningún dominio es eterno y que toda estructura que niega los ritmos naturales termina enfrentándose al tiempo. Y el tiempo, cuando llega, no pide permiso. Urano, no, solo el cielo son en la tierra. Urano es la mente que se separa del cuerpo y empieza a creer que debe existir por sí sola. Representa el momento en que la conciencia se eleva tanto que pierde contacto con aquello que la originó desde lo alto. Todo parece claro, ordenado, lógico, pero esa claridad tiene un precio: la distancia. Cuanto más alto se eleva el pensamiento, menos siente. Y cuando deja de sentir, deja de comprender lo que realmente quiere la vida. El cielo de Urano cubre todo, sin tocar nada. Observa, calcula, organiza, pero no se ensucia. Este es el arquetipo de la razón absoluta del sistema que pretende colar la naturaleza sin participar de ella. En el mundo humano se manifiesta como la obsesión por planificar, medir, preverlo todo, creyendo que así se elimina el caos. Pero el caos no desaparece, solo se acumula debajo, silencioso, esperando el momento de romper la superficie. La tiranía del cielo no se impone con violencia directa, se impone con ideas, con conceptos que prometen orden, progreso, seguridad. Urano no domina con fuerza, domina con visión. Y esa visión, cuando no reconoce límites, se vuelve rígida. El pensamiento se vuelve ley, la ley se vuelve jaula, y la vida que necesitamos, en miedo que empieza a secarse por dentro. Todo sigue funcionando, pero nada vibra. Las culturas antiguas sabían que el cielo debía dialogar con la tierra. Los astros guiaban, pero no gobernaban. El conocimiento orientaba, pero no sustituía la experiencia directa. Cuando esa relación se rompe, la mente comienza a despreciar lo orgánico. El cuerpo es visto como obstáculo, la emoción como ruido, la intuición como error. Y así, poco a poco, el ser humano se desconecta de su propia base. Urano teme el límite, porque el límite le recuerda su dependencia. Reconocer límites implica aceptar que no todo puede ser dominado, que no todo puede ser previsto. Y esa aceptación intolerable para una conciencia se define por el control. Por eso el cielo permanece fijo, presionando la tierra, negando el espacio necesario para que algo nuevo emerja de forma natural. Pero la naturaleza no negocia eternamente. Cuando la mente ignora el cuerpo habla a través del colapso. Cuando el sistema ignora la vida responde con ruptura. Este es el punto donde el mito deja de ser simbólico y se vuelve advertencia. Toda tiranía, incluso la más sofisticada, prepara su propia caída. Y el tiempo ya está observando. Gaia guarda silencio durante mucho tiempo, no porque no sienta, sino porque su naturaleza es sostener. La tierra no reacciona de inmediato al abuso, igual que el cuerpo no colapsa en el primer exceso, igual que el mano se quiebra en la primera herida. Pero ese silencio es vacío, esa acumulación. Cada presión expresada se deposita
en lo profundo, como capas invisibles que tarde o temprano alcanza en un punto crítico. La naturaleza no habla el lenguaje de la urgencia humana, habla el lenguaje del proceso. Cuando algo se desequilibra, ella no responde con castigo inmediato, responde con ajuste progresivo. El problema es que el ser humano confunde esa demora con permiso. Cree que puede seguir avanzando sin consecuencias, porque nada ocurre de forma visible. Pero el paganismo siempre supo que el verdadero peligro es la reacción rápida, sino el silencio prolongado en la vida interior. Este patrón es fácil de reconocer. Personas que aguantan más de lo que deberían, cuerpos que ignoran señales de cansancio, emociones que se reprimen en nombre de la estabilidad. Todo parece funcionar, pero algo empieza a endurecerse por dentro. La rigidez se disfraza de fortaleza, la desconexión se disfraza de control, y cuando finalmente algo se rompe, la sorpresa no viene de la ruptura, sino de no haber escuchado antes. Gaia no se queja, pero registra. Cada desequilibrio deja huella en la tierra, en el clima, en los exupadas, en el ser humano, en el sistema nervioso, en la memoria corporal, en la forma de relacionarse con el mundo. El mito nos recuerda que la tolerancia ilimitada no es amor, es negación de uno mismo. Y cuando la base niega su propio límite, convoca una fuerza que lo establecerá desde fuera. Este silencio prolongado para el nacimiento de algo nuevo, no como venganza, sino como necesidad. La corrección de lo ser de la saturación, cuando la tierra ya no puede dormir más, cuando el cuerpo ya no puede sostener más, cuando la psique ya no puede callar más, aparece una fuerza que impone el límite que fue ignorado. Las culturas paganas respetaban este momento. Sabían que la calma excesiva podía ser tan peligrosa como la tormenta. Sabían leer los signos. Antes del colapso, un río que cambia de color, un bosque que deja de cantar, un cuerpo que ya no descansa. Hoy, esos signos siguen presentes, pero fueron silenciados por la prisa y la negación. Este capítulo no trata sobre culpa, trata sobre atención, porque el silencio de Gaia no es consentimiento, es advertencia. Y cuando esa advertencia es escuchada, el equilibrio se restablece de única forma posible. A través de lo el límite de la que da abajo, una tedra me destruir. Cuando algo crece sin medida, cuando la expansión ignora la base que la sostiene, el límite aparece como una función natural del equilibrio. En el mito, Saturno sería exactamente de punto, no como un enemigo, sino como una respuesta. Él no llega para destruir, llega para detener lo que ya se volvió insostenible. Saturno representa la conciencia del límite. Es el momento en que la naturaleza dice basta, no con palabras, sino con estructura. Allí donde Gaia soportó y Urano dominó, Saturno interviene, no por impulso, sino por consecuencia. El paganismo entendía que sin límite no hay forma, y sin forma no hay vida posible. Todo lo que existe, con tensión para seguir existiendo. En la experiencia humana, Saturno se manifiesta como responsabilidad, como el instante que ya no es posible seguir ignorando señales, como el momento en que el tiempo cobra decisiones postergadas. No es un castigo externo, es una respuesta interna, algo que se ordena cuando el desorden se prolongó demasiado. Por eso Saturno incomoda,
porque obliga a mirar lo que fue evitado. El límite no es negación de la libertad, es su condición, sin borda. El río se desborda y deja de ser río, sin estructura. La mente se fragmenta. Sin descanso, el cuerpo colapsa. Saturno no quita, organiza. Y ese orden siempre duele al principio, porque rompe ilusiones de control absoluto. Pero es un dolor que salva de uno mayor. Las culturas antiguas honraban a Saturno como guardián del tiempo y del signo. Sabían que cada etapa tiene un cierre necesario. Nada puede permanecer abierto eternamente sin perder sentido. El invierno no es enemigo de la vida, es preparación. El silencio es vacío, es gestación. Saturno trae esa comprensión dura y profunda. Crecer implica renunciar. Cuando el ser humano rechaza el límite, se vuelve prisionero de su propia expansión. Todo se acelera, pero nada se consolida. Todo se desea, pero nada se integra. Saturno aparece entonces no como opción, sino como imposición. Y cuanto más tarde llega, más contundente se vuelve. Este es el punto donde el mito cambia de tono. Ya no se trata de tensión silenciosa, sino de acción inevitable. El límite está a punto de ser impuesto, y lo que viene, pues, no puede ser evitado, solo atravesado. El tiempo no es una línea que corre hacia adelante. Esa es una idea moderna. Para las tradiciones antiguas, el tiempo era una fuerza viva que observa, madura y responde. Saturno encarna esa inteligencia silenciosa. No corre, no persigue, no se apura, espera y cómo actúa. Lo hace con precisión absoluta. Por eso, el tiempo no parece cruel, pero tampoco es indulgente. Simplemente es coherente. Saturno enseña que todo tiene un ritmo propio y que ignorarlo siempre genera herida. Cada acción postergada, cada límite evitado, cada verdad negada se acumula en el tiempo como una sombra, y esa sombra crece hasta volverse imposible de ignorar. El tiempo no olvida, solo concede espacio para que el aprendizaje ocurra de forma voluntaria. Cuando eso no sucede, el aprendizaje te impone. En la vida humana, Saturno te manifiesta como maduración forzada, como la crisis que obliga a crecer, como la responsabilidad que llega cuando ya no es posible delegar. El tiempo revela lo que es sólido y expone lo que era ilusión. Nada escapa a esa evaluación. Relaciones, proyectos, identidades, todo es probado. Y lo que no tiene estructura se derrumba. El paganismo veía en Saturno un maestro severo, pero justo. No exigía perfección, exigía coherencia, vivir de acuerdo con los ciclos, respetar límites, aceitar el ritmo natural del cuerpo y de la mente. Quien escucha el tiempo aprende sin trauma. Quien lo ignora aprende a través de la vida. Esa es la diferencia. El miedo al tiempo nace del apego. Apego a estados que ya no corresponden, a identidades que deben haber sido dexadas para atrás. A versos de sí mismo que ya cumplirán su papel. Saturno no tira o que acento ana vivo. El erimubu que ya se tornó pero hizo doine, porque confundimos peso con seguranza. O tempo como mestre no acelera o aprendizado. Ele cría o contexto, situações, encontros. Rupturas surgen no momento exacto en que algo precisa ser visto, no antes, no depois. Esa precisa desconcerta
a mente. Mas revela una inteligencia mayor que cualquier planejamiento humano. Este capítulo para un entendimiento esencial. Temponago está contra vos. Él está a favor do equilibrio, y cuanto meis cedo vos aprende a caminar como él. Menos violento se torna o proceso, o que vema a seguir acentuada consecuencia directa de esa fuerza cuando encontrar resistencia. La ruptura no nace del odio, nace de la imposibilidad de continuar igual. Cuando el límite ya no puede ser ignorado, la violencia aparece no como deseo, sino como función en el mite. Saturno no actúa por ambición, actúa porque el sistema entero llegó a un punto de saturación. La separación entre cielo y tierra no es un capricho, es una corrección estructural. Sin ella, nada nuevo podría existir. La violencia que crea orden, que parece a la destrucción caótica que imaginamos, es precisa, dirigida, inevitable. Corta lo que asfixia para que algo pueda respirar en la naturaleza. Esto ocurre constantemente. Un incendio que renueva el bosque, una tormenta que redistribuye día, una poda que permite nuevo crecimiento. La ruptura lo elimina la vida, la reorganiza. En la experiencia humana, este tipo de violencias se manifiesta como decisiones que duelen pero liberan, rupturas que parecen medidas, pero que devuelven espacio inter, crisis que desmontan estructuras falsas y revelan que realmente importa. Saturno enseña que evitar el corte solo prolonga el sufrimiento. El orden no se restaura con negación, sino con acción consciente. Las culturas paganas no idealizaban la paz permanente. Sabían que el equilibrio es dinámico. A veces se sostiene, a veces se rompe. Y cuando se rompe, la pregunta no es cómo evitarlo, sino cómo atravesarlo con conciencia. La violencia sagrada no busca dominar, busca restablecer el flujo natural, y eso exige coraje. Separar el cielo de la tierra no significa negar la mente, el pensamiento, significa devolverles un lugar. La mente debe guiar, no aplastar. El pensamiento debe observar, no ocupar todo el espacio. Cuando esa separación ocurre, la vida vuelve regular. El cuerpo respira, la naturaleza se regenera, la psique se reordena. Este momento del mito marca el nacimiento de un mundo nuevo, pero también inaugura una herida. Toda creación deja una marca, toda corrección tiene un costo, y ese costo no puede ser ignorado. Lo que se corta no desaparece sin dejar rastro, se transforma en memoria, en miedo, en sombra. Lo que pues no es armonía en medir, es aprendizaje. El orden recién nacido es frágil, y el tiempo ahora exige algo más profundo que la ruptura. Exige conciencia de peso pagado. Toda conciencia tiene un precio. Ver más nunca es gratuito. Cuando Saturno impone el límite y el orden se restablece, algo se pierde para siempre: la inocencia. El mito nos muestra que después de la ruptura ya no existe retorno al estado anterior. El cielo ya no puede cubrir la tierra como antes. La separación creó espacio, pero también creó memoria. Y la memoria es el peso de saber. El precio de la conciencia es cargar con la responsabilidad de lo que se ha visto. Antes del corte, la ignorancia protegía. Después, la claridad exige elección. No es posible fingir
en la vida humana. Este momento aparece cuando una verdad se vuelve evidente y ya no puede ser ignorada. La relación que se revela tóxica, el camino que se muestra vacío, el hábito que ya no puede justificarse. A partir de ahí, no decidir también es decidir. Las tradiciones paganas entendían conocimiento no era solo luz, también era carga. Por eso, el saber se transmitía con cuidado, en etapas, respetando el ritmo del aprendiz. Hoy, la información se acumula sin integración y el resultado es una conciencia saturada, ansiosa, fragmentada. Ver demasiado sin estructura genera parálisis. Saturno enseña que la sabiduría no está en acumular, sino en asumir. La conciencia auténtica no expande el ego, lo limita. Cuanto más comprendes, menos ilusiones puedes sostener. Y eso duele. Duele abandonar narrativas que te protegían. Duele aceptar tu parte en el desequilibrio. Duele reconocer que no eres víctima absoluta ni controlador absoluto. Eres participante y participar implica responsabilidad. El mito revela algo esencial. El orden de después de la ruptura no es cómodo, es más verdadero. Exige coherencia entre pensamiento, acción y consecuencia. Saturno no permite incoherencias prolongadas. Tarde o temprano, el tiempo expone las brechas y cuanto mayor es la conciencia, menos es la tolerancia a vivir desconectado de ella. Este capítulo marca un punto sin retorno. A partir de aquí, el conflicto deja de ser externo y se vuelve interno. Ya no se trata de dioses y enfrentados, sino de la lucha entre lo que sabes y lo que aún resistes vivir. Y esa lucha define el siguiente enmiento del ciclo. La naturaleza nunca eligió obedecer o rebelarse. Ella hace ambas cosas en el momento correcto. Ese es uno de los principios más profundos del pensamiento pagano. Todo ciclo exige continuidad, pero también exige ruptura. Nada vive solo obedeciendo, nada sobrevive solo rompiendo. El equilibrio real se encuentra en reconocer cuándo sostener, cuándo transformar. Después de la intervención de Saturno, el mundo no se vuelve estático, se vuelve cíclico. El orden res y en creado no es definitivo, es temporal. La naturaleza enseña que toda estructura válida dura apenas o tiempo necesario que para cumplir ese afunzado. Cuando deja de servir a grave vida, precisa ser cuestionada. A rebeliao, en ese contexto, no es acentuada destruição gratuita, y acentuada actualização do ciclo. Na experiencia humana, es principio aparece cuando una regla que antes organizaba pasa a sufocar. Cuando un valor herdado deja de hacer sentido. Cuando una identidad construida comienza a limitar el crecimiento. Guerro no está en obedecer que ya fue aprendido. Guerro está en obedecer lendo tempo certo. A natureza nunca permanece presa, aunque a cumpre seu papel. O paganismo no glorificaba a revolta constante, glorificaba a escuta. Saber cuándo manter y ando romper exige que en sao profunda a osines do corpore, do ambiente y do tempo. Urano representa el impulso de romper. Saturno representa a conciencia do momento certo. Gaia sustenta ambos, garantindo que nema stagnação nemo caos se tornen permanentes. Cuando o ser humano perde esa sensibilidad,
oscila entre extremos, se apega cegamente a grave tradición, destruye todo en nombre de ambos os caminos geran desequilibrio. Sabedoria está en reconocer que o ciclo no pede fidelidad, pede presencia. Estar presente acentúa, ha de perceber cuando algo ainda nutre y cuando ya consome. Este capítulo para una mudanza de foco. A historia dexa de ser apenas mitológica y comienza a tocar directamente el mundo actual, porque es mismo conflicto entre obediencia y ruptura continua moldandos y vilizas o inteiras. Y opreso de ignorar los ciclos, nunca he acentuada peco en él. El mito no quedó atrapado en el pasado, sigue respirando en cada decisión lectiva que tomamos hoy. Gaia, Urano y Saturno no desaparecieron con los templos antiguos, se transformaron en estamas, ideologías, ritmos de vida. La tierra que se estive sin límites, el planeta explotado hasta el agotamiento. El cielo que domina desde arriba es la mente lógica que observa, calcula y controla sin tocar. Y el tiempo que espera es la crisis que se aproxima cuando el desequilibrio ya no puede ocultarse. Vivimos una era profundamente uraniana, la exaltación de la mente, de la velocidad, de la innovación constante. Todo debe ser nuevo, inmediato, eficiente. El pensamiento se elevó tanto que perdió contacto con el cuerpo. Se duerme menos, se siente menos, se escucha menos. El progreso avanza, pero el vacío crece, y cuando la mente domina, sin escuchar a la base, la vida comienza a mostrar síntomas: ansiedad colectiva, agotamiento crónico, desconexión profunda con el entorno natural. Gaia sigue sosteniendo, acepta ciudades, industrias, ruido, pero su silencio infinito, el clima inestable, los ecosistemas colapsados, las enfermedades emergentes, castigos ni accidentes, son respuestas, ajustes de un sistema vivo que intenta recuperar mi equilibrio. El problema no es que la naturaleza esté fallando. El problema es que estamos interpretando sus señales como errores en lugar de mensajes. Saturno, como siempre, observa. El tiempo acumula consecuencias. Las decisiones de evitada soy se convierten en límites impuestos mera. Las crisis globales no surgen del mal, son una manifestación día de límites ignorados durante demasiado tiempo. El mito nos advierte que cuando el ser humano coloca por encima del ciclo, el ciclo se encarga de recordarles el lugar. Este eco mitológico también vive íntimo, personas desconectadas de sus ritmos naturales, vidas organizadas por agendas que no respetan el cuerpo, identidades construidas sobre expectativas externas. Todo funciona, pero algo se siente vacío. Ese vacío no es falta de sentido, es exceso de mente y carencia de tierra. Es Urano sin Gaia, es expansión sin base. Las tradiciones paganas ofrecían una alternativa radicalmente simple: volver a observar la naturaleza como maestra, no como recurso. Entender que el ritmo del sol, de las estaciones, del descanso y del desgaste no son metáforas, son instrucciones. Ignorarlas no nos hace libres, nos vuelve frágiles. La verdadera sabiduría no está en dominar
del mundo, sino en dialogar con él. Este capítulo no busca generar miedo, busca generar lucidez, porque reconocer el eco del mito en el presente no es una condena, es una oportunidad. Aún es posible reordenar la relación entre mente, cuerpo y tiempo, pero para eso, primero, es necesario admitir que el desequilibrio existe, y esa admisión para el terreno, para un retorno, esencial. El cuerpo fue el primer templo y el último en ser escuchado. Antes de cualquier doctrina, antes de cualquier idea de lo sagrado, el ser humano percibía el cuerpo como extensión directa de la tierra. Respirar, caminar, cansarse, sanar eran actos conectados al mismo pulso que movía los ríos y las estaciones. Gaia no se honra con conceptos, se honra con presencia. Y el cuerpo es el lugar donde esa presencia que vuelve real. La desconexión moderna transformó el cuerpo en herramienta, algo que debe rendir, producir, resistir cuando se cansa, se fuerza, cuando duele, se silencia, cuando pide pausa, se acelera. Este trato no es diferente del que se da a la tierra. Extraer sin escuchar, usar sin devolver, exigir sin respetar ritmo. El resultado es el mismo, agotamiento. En la visión, gana. El cuerpo no es un obstáculo para el espíritu, es su raíz. La intuición de la mente, ser de una escucha profunda de sensaciones, tensiones, silencios. El cuerpo avisa antes de colapsar. Siempre, pero solo quien desasidera y de percibir servicios. Con rara Gaia es aprender, confiar, es el lenguaje anterior a las palabras. Dormir, comer, moverse, tocar, descansar no son necesidades menores, son actos sagrados cuando se viven con conciencia. El cuerpo sabe cuando algo está en desequilibrio mucho antes de que la mente formule una explicación. Un nudo en el pecho, un peso constante, una fatiga inexplicable. No son fraquezas, son signos. Ignorarlos es repetir el error ancestral. El dedo minacla hace que sostiene todo. Reconectar con el cuerpo es su mato de rebelión silenciosa contra un mundo que glorifica a disociación. Y acentuada, desacelerar cuando todo pede presa. Y acentuada sentir cuando todo pede distração. Y acentuada escolar presencia en vez de desempeño. Gaia se manifiesta a veces gestos simples, cuasi invisibles, más profundamente en da formadores. Este capítulo no ofrece técnicas, nem promesas. Ofrece uma lembranza. Você no precisa buscar a naturaleza fora para se reconectar. Ela já está ahí, respirando en vos. Y cuando vos comienza a escuchar o propio corpo con respeto, algo antiguo se reorganiza por dentro. Como ve a terra, reconoce ese a sí misma. Toda cultura que entiende a naturaleza comprende el valor del invierno, no como castigo, sino como pausa sanitaria. Saturno gobierna este territorio silencioso, donde nada florece a simple vista, pero todo se reorganiza en profundidad. El invierno interior es el momento en que la vida se retira hacia esencial, cuando la energía deja de expandirse y comienza a concentrarse. Y aunque el mundo moderno huye de este estado, la naturaleza nunca lo evita. Aceptar el invierno interior significa aceptar momentos de vacío,
de cansancio, de pérdida de sentido aparente. No todo silencio, depresión. No toda quietud es estancamiento. A veces es el alma cerrando ciclos que ya no pueden seguir abiertos. El problema sea cuando interpretamos estos periodos como fallos personales, en lugar de reconocerlos como etapas inevitables del ciclo vital. Las tradiciones paganas honraban el invierno con respeto. Sabían que la semilla germina en la oscuridad, que la tierra necesita descansar para volver a nutrir, que forzar crecimiento en invierno agota el suelo. En la vida humana ocurre lo mismo. Forzar optimizar productividad o expansión cuando el cuerpo y la psique piden de cogimiento genera faltera interna. Saturno enseña a no huir de estos momentos, a habitarlos con dignidad. El invierno interior con honestidad, pedir menos, escuchar más, soltar identidades que ya nos sostienen, aceptar que algo termina aunque no sepamos, aunque comenzará. Esa incertidumbre no es vacío, es espacio fértil. Cuando se acepta el invierno, el miedo disminuye, porque ya no se lucha contra el ritmo natural, el sufrimiento ser de la resistencia, no del ciclo. Todo lo que se niega se endurece, todo lo que se atraviesa se transforma. Saturno no exige resignación, exige presencia. Este capítulo para el retorno, después del invierno. Nada vuelve a ser igual, pero algo se vuelve más verdadero. Y solo quien se permite atravesar la quietud sin traicionarse está listo para una nueva forma de relación con la vida. Vivir en alianza con la naturaleza no significa rechazar el mundo moderno ni idealizar un pasado perdido. Significa aprender a escuchar nuevamente. La alianza es sumisión, tampoco dominio, es diálogo. La naturaleza no exige obediencia ciega, exige atención, y esa atención comienza cuando el ser humano deja de verse como centro y vuelve a verse como parte. El paganismo no ofrecía dogmas, ofrecía observación, mirar el cielo para comprender el tiempo, observar la tierra para entender el ritmo, escuchar el cuerpo para reconocer el límite. Vivir en alianza es ajustar la vida a estos lenguajes antiguos que siguen activos, aunque hayan sido ignorados. No se trata de volver a vivir como antes, sino de recordar cómo vivir con coherencia. Una alianza verdadera implica respeto mutuo. La tierra sostiene, pero también pide descanso. El cuerpo trabaja, pero también pide pausa. La mente crea, pero también citas y silencio. Cuando uno de estos elementos se impone sobre los otros, la relación se rompe, y toda relación rota genera síntomas, no de inmediato, pero siempre. La vida moderna enseñó a desconfiar de los ritmos naturales, a ver el descanso como pérdida, el silencio como vacío, el límite como fracaso. La alianza con la naturaleza invierte esta lógica. Descansar es preservar, callar es escuchar, detenerse es recalibrar. Estas acciones simples, casi invisibles, son actos profundos de reconexión. Vivir en alianza también implica aceptar que no todo es controlable. La naturaleza te ajusta a planes rígidos, cambia, responde, sorprende. Pretender dominarla es negar su esencia, pero aprender a caminar con ella exige humildad.
Exige aceptar que habrá estaciones de expansión, estaciones de contención, momentos de claridad y momentos de confusión, todos necesarios. En el plano interior, esta alianza se expresa como coherencia de lo que se siente, lo que se piensa y lo que se hace. Cuando una de estas dimensiones se desconecta, la vida pierde fluidez. La sabiduría pagana no separaba estas esferas. Sabía que una acción incoherente con el cuerpo, con el entorno, siempre generaría desequilibrio. Este capítulo propone reglas, propone una actitud, estar presente, percibir los signos antes de que se convierta en crisis, ajustar el paso antes del colapso. La naturaleza siempre avisa. El problema nunca fue la falta de señales, sino la falta de escucha. Quien aprende a vivir en alianza deja de luchar contra la vida, pasa a caminar con ella, y cuando eso acontece, algo profundo se aquieta por dentro, como de un mundo de exas se de ser un campo de batalla y voltás a ser un territorio habitable. Cuando recuerdas que también eres tierra, el mito deja de ser relato y se vuelve experiencia. Gaia ya no es un concepto externo, es el cuerpo que siente, la emoción que pulsa, la base que sostiene, incluso cuando dudas. Urano deja de ser un cielo distante y se revela como tu mente inquieta, creativa, capaz de imaginar mundos, pero también de perderse en ellos. Saturno ya no es una figura temida, sino el tiempo que te enseña, a veces con suavidad, a veces con dureza, lo que no puede ser evitado. Comprender esto cambia la forma de vivir. Dejas de pelear contra el cuerpo y empiezas a escucharlo. Dejas de idolatrar la mente y aprendes a usarla sin de que domine todo. Dejas de temer al tiempo y comienzas a caminar con él. No porque todo se vuelva fácil, sino porque todo se vuelve más verdadero. El equilibrio no elimina el dolor, pero le da sentido. Las tradiciones paganas no prometían salvación, prometían coherencia. Vivir de acuerdo con los ciclos, aceptar el nacimiento y la pérdida. La expaler le basic, conocer que te desigue una forma distinta de quien intenta perjuiciar ella se tabe. Quien se niega a salir del invierno te apaga. La vida se mueve de ambos y la sabiduría está en acompañarla. Este recorrido no termina aquí, porque recordar que es tierra no es un acto único, es una práctica constante. Cada elección cotidiana puede acercarte, alejarte de ese recuerdo. Cada vez que ignoras el cuerpo, rompes la alianza. Cada vez que escuchas, la restauras. Cada vez que respetas un límite, honras el tiempo. Cada vez que fuerza una expansión, lo desafías. El mito de Gaia, Urano y Saturno no pide creer, pide observación. Mira tu vida, mira tus ritmos, mira tus excesos y tus silencios. Ahí está la historia completa, no escrita en libros antiguos, sino grabada en la forma en que respiras, trabajas, amas y descansas. Cuando recuerdas que también eres tierra, algo se acomoda, no porque el mundo cambie de repente, sino porque tú cambias la forma de habitarlo. Y ese cambio, aunque invisible, es el comienzo de una relación más honesta con la vida. Cuando despiertes, el mundo seguirá latiendo dentro de ti
Y si alguna noche deseas volver, aquí te estaré esperando, con nuevas historias que susurran el lenguaje de los dioses, el ritmo de la vida y la paz del vuelo. Respira y deja que el descanso te encuentre. Buenas noches.